Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Hay un gran parecido en la actitud de Jairo, el principal de la sinagoga, el hombre que tenía a su hija enferma y fue donde Jesús y le rogó que fuera a su casa. Hay un parecido en la actitud de Jairo con la actitud del centurión romano, que también fue donde Jesús con humildad para que sanara a su criado. Y también en la actitud de la mujer del flujo de sangre. Las actitudes de estas personas tienen mucha similitud, tienen mucho parecido. Jairo fue humilde, se arrodilló, se postró. La mujer del flujo de sangre ni siquiera quería que supieran que ella había tocado el borde del vestido de Jesús. Y el centurión dijo: Señor, no necesito ni que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Hay un parecido. Jairo era todo un personaje, era un principal en la sinagoga, era uno de los oficiales. Cada sinagoga tenía varios oficiales. Parece que Jairo era uno de los más importantes en la sinagoga donde él estaba. Parece que él era uno de los más importantes. La actitud de Jairo, cuando va donde Jesús, esa actitud salió de lo más profundo de su corazón. Así como estaba él postrado ante Jesús, con toda humildad, así también estaba el corazón de Jairo. Ahí donde está la diferencia muchas veces de nosotros, cuando vamos a Jesús, cuando vamos ante Dios por alguna necesidad. ¿Cómo es nuestra actitud? Jairo no fue con arrogancia, Jairo no fue exigiendo, Jairo fue pidiendo un favor, fue humildemente, con una actitud de adoración. Dios requiere adoración. Dios quiere que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos con una actitud de adoradores, de adoración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ninguna persona que se acercó a Jesús con humildad, con adoración, fue rechazada. La mujer que tenía a su hija enferma, que estaba amarrada en la cama porque estaba endemoniada, aquella mujer sirofenicia también tuvo una actitud de humildad. Ella corrió y caminó varios, no sé cuántos metros, cuánta distancia recorrió, pero ella estuvo un buen tiempo, un largo rato detrás de Jesús, dando gritos, de tal manera que a los discípulos le molestó, porque ya la mujer tenía rato gritando detrás de ellos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue una actitud también de humildad, de adoración. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Será que esa es nuestra actitud cuando nos acercamos a Jesús? ¿Será que esa es nuestra actitud cuando de pronto la respuesta no llegó en el momento que nosotros queríamos? Aquella mujer no se rindió, ella siguió detrás de Jesús. Y no fue Jesús el que tomó la iniciativa, fueron los discípulos. Los discípulos querían era que Jesús la despachara, que la despidiera. Y fíjese, la intervención de los discípulos sirvió para que Jesús la atendiera. A su nombre. ¿Cuál es tu actitud cuando estás pasando por una prueba? Cuando estás pasando por un momento difícil, por una dificultad, ¿cuál es la actitud que usted asume? A su nombre. Satanás siempre va a tratar de engañar a los cristianos. Satanás siempre va a usar cualquier circunstancia para engañar a los cristianos. Y muchas veces los cristianos creen que él no está metido en el asunto. Y sí está metido en el asunto. Mira, a veces cuando pensamos que él está metido en algo, él no está metido. A veces son cosas personales de nosotros. Pero a veces cuando no nos imaginamos que él está metido en el asunto, él sí está metido en el asunto. Porque él hace las cosas de tal manera que parezca
que él no tiene nada que ver en el asunto. Por eso se le llama engañador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque engaña, engañador viene que engaña con astucia. A su nombre. Bendito sea el Señor. Jesús acababa de hablar de una parábola sobre la semilla de mostaza. Él acababa de enseñarle al pueblo cuál es el significado de esa parábola. Que la iglesia empezó muy pequeña. La iglesia empezó como la semilla de mostaza. Pero que hoy la iglesia es un grupo muy numeroso. Es uno de los grupos más numerosos que hay en el mundo. Quizá el más numeroso. Pero a pesar de que la iglesia ha llegado a ser el grupo más numeroso, la iglesia se ha dejado corromper por el diablo. ¿Usted tiene idea cuántas personas eran cristianos y hoy están en el mundo? Porque se dejaron engañar del diablo. Se dejaron engañar del enemigo. Entonces la iglesia sí es el grupo más numeroso. Lo que sucede es que muchos cristianos, muchos que conforman la iglesia, se dejaron engañar y hoy en día están en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O están en una falsa doctrina, están en una secta, por causa del engaño de Satanás. Dígale que está a tu lado, no te dejes engañar. Y ya su nombre. Satanás tiene poder para engañar. Satanás tiene astucia para engañar. Es una realidad. La mayoría de los cristianos, mire, suena fuerte, la mayoría de los cristianos se dejan influenciar por Satanás. La mayoría de los cristianos no está haciendo la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos están fuera de la voluntad de Dios. La mayoría de los cristianos no está obedeciendo la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. A su nombre. Es una realidad. ¿Por qué? Porque Satanás está engañando a los cristianos. Lucas capítulo 8, el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Y los de junto al camino son los que oyen la palabra, pero luego viene Satanás y quita la palabra para que no crean y se salven. Así hay mucha gente junto al camino. Escuchó la palabra, pero vino Satanás e hizo el trabajo. Satanás hace el trabajo. Apenas alguien se convierte, escuche, apenas usted se convierte, de pronto alguien de tu familia asistía o se congregaba en un lugar. Y mientras usted no se había convertido, nadie le predicaba. Pero apenas usted se convierte, enseguida dice, bueno, ¿por qué no te vas para la iglesia donde yo me congrego? Antes no le predicó. Satanás hace su trabajo. ¿Por qué? Porque él quiere que usted se pierda. Ese es su trabajo, que usted se pierda, que usted no sea salvo. Pero Jesucristo vino para que usted y yo seamos salvos. Jesucristo vino para que usted y yo tengamos vida eterna. Satanás vino para condenar al hombre, para destruir al hombre, pero Cristo vino para darnos vida eterna, para darnos salvación. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a Jesús. Esa es la causa de que hayan tantos creyentes rebeldes en las iglesias, desobedientes, apartados en el mundo, echándole la culpa a alguien, porque a alguien hay que echarle la culpa por causa del engaño de Satanás. La iglesia empezó pequeñita, como el grano de mostaza, pero creció
como esa semilla creció, pero se está dejando engañar por Satanás. A su nombre. En primer lugar, quiero hablar que lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de cualquier cosa que nos pase en este mundo. Lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de lo que pase en este mundo. Lo que Dios ha dicho en su palabra está por encima de cualquier cosa que nos pase o que te esté aconteciendo. Porque la palabra que Dios ha dicho, esa palabra permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y lo que Dios ha dicho permanece. Porque la palabra de Dios, los dichos de Dios permanecen para siempre. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. Después que Jesús terminó de enseñar de cómo la iglesia había crecido, pero que se había dejado engañar por el enemigo, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Pasemos al otro lado del mar. Esa es la invitación que Jesús le hace a sus discípulos. Muchos cristianos, cuando un cristiano crece, muchas veces se deja engañar y el enemigo le pone el orgullo, o le pone la vanidad, o le pone la vanagloria. Pasemos al otro lado, dijo Jesús. Dice que lo tomaron como estaba. Si dice que lo tomaron como estaba, significa que no lo dejaron descansar ni un momento. Lo tomaron como estaba. ¿Cómo estaba él? Estaba agotado. Él estaba predicando. Predicar agota. Estaba fatigado. Físicamente estaba cansado, porque Jesús se cansaba, porque él era 100% humano y 100% Dios. Y ya su nombre. Jesús, cuando fue clavado en la cruz, sintió en realidad, así como usted lo hubiese sentido cuando enterraron los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él sintió físicamente cuando la lanza traspasó su costado. Él lo sintió porque él era 100% un ser humano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero también era 100% Dios. Pasemos al otro lado. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Esa fue la palabra que Jesús le dijo a los discípulos. Entonces se levantó una tempestad que echaba las olas dentro de la barca. Esto representa las dificultades que pasa una persona. Esta tempestad que se levantó representa los problemas que usted pasa. Representa las angustias que usted pasa. Representa las pruebas por las que usted pasa. Representa las necesidades por las que usted pasa. Representa los ataques por los que pasa tu familia. Toda familia también pasa por ataques. Una persona individualmente pasa por esto, pero la familia también. Una familia también pasa por dificultades. La familia también pasa por problemas. La familia también pasa por crisis. La familia también pasa por ataques. La nación, esta tormenta representa los problemas de un país. Todo país tiene un momento de crisis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese, Colombia ha tenido momentos de crisis. Así como de pronto Venezuela hubo una época que tuvo una época de bonanza, ¿verdad? Pero ahora tiene unos momentos de crisis. Todo país pasa por momentos de crisis. Estados Unidos, el país más poderoso, también ha tenido momentos de crisis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo país pasa por momentos de crisis. Así que esta tormenta representa las dificultades por las que pasa una persona, las dificultades por las que pasa una familia y las dificultades por las que pasa un país. Nadie aquí en la tierra está exento de estas cosas. Nadie aquí en la tierra está libre de que no va a pasar por estas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Diga al que está a su lado, ¿y por qué te quejas entonces? Porque nos quejamos, ¿verdad? Si está escrito, la palabra de Dios también dice que en el mundo habrá aflicción. ¿Qué significa que en el mundo habrá aflicción? Que nos vamos a enfermar, que va a haber un día que de pronto no hay dinero, que va a haber un día que vamos a tener ataques, que va a haber un día en que vamos a ser calumniados, que va a haber un día que vamos a ser perseguidos. Todo eso lo dice la palabra, ¿o no lo dice la palabra? Ese versículo que dice, en el mundo tendréis aflicción, significa que habrán dificultades, que habrán crisis. Pero también la palabra dice que debemos confiar porque Jesús venció. Debemos confiar que a pesar de la dificultad tenemos que estar confiados en Jesús, porque Jesús venció. Jesús venció. Lo que quiere decir ese versículo al final es que la dificultad no va a ser siempre, que la prueba no va a ser siempre, que la enfermedad no va a ser siempre, que el problema no va a ser siempre, que llegará el momento en que tendrás la victoria, que llegará el momento en que serás libre de eso que te está pasando. Pero si confías, si sigues firme confiando en Jesús, si dejas de confiar en Jesús, jamás vas a ver la victoria, porque los que se separan de Él nada pueden hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Denle un aplauso al Rey. Primera de Pedro, capítulo 5. Mire qué es lo que nos manda el apóstol. Versos 9 a 10. Primera de Pedro 5, 9 y 10. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice que debemos hacer ¿qué? Resistir. Debemos resistir al diablo, firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos que usted tiene en todo el mundo, muchos cristianos, muchas personas también los están padeciendo. Pero dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, escucha, después que hayas padecido, llegará el momento en que Dios quitará el padecimiento, llegará el momento en que Dios se hará cargo de tu dificultad, llegará el momento en que Dios se hará cargo de tu problema, y entonces Él mismo sabe lo que va a hacer, va a perfeccionar, va a afirmar, va a fortalecer y te va a establecer. El mismo Dios se encargará. No son los hombres, es Dios. Dios es quien lo va a hacer. Es Dios. No confíes en los hombres, porque los hombres no pueden hacer nada por ti. No confíes en los hombres, porque los hombres están limitados. Confía en Dios, porque Dios sí tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad. Dios todo lo puede. A su nombre. La tormenta las impedía cruzar al otro lado. ¿A cuántos Jesús ha invitado a pasar al otro lado? Recuerde que hebreo significa cruzado. Nosotros fuimos llamados a cruzar al otro lado. Nosotros estábamos en un lado del mar. Jesús invitó a los discípulos a pasar al otro lado. Nosotros también estamos en un lado y Dios nos invitó a pasar al otro lado. ¿Cuántos fueron invitados a pasar del otro lado? A todo el que Dios llama a pasar al otro lado se le presentan tormentas. Por eso es que en tu vida has tenido tormentas. Por eso es que en tu vida has tenido lucha. Algunos tienen lucha con los hijos, otros con el esposo, con la esposa, con el papá, con la mamá, con el hermano, con el primo, con el amigo, en la empresa o en el trabajo. Pero todos tenemos lucha. Todos los que fuimos invitados a pasar con Jesús tenemos tormentas. Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás. A su nombre.
Tu enemigo no es tu esposa. No veas a tu esposa como tu enemigo. No veas a tu esposo como tu enemigo. No veas a tu papá como tu enemigo. No veas a tu vecino como tu enemigo. Tu vecino no es tu enemigo. Tu hermano no es tu enemigo. Tu jefe no es tu enemigo. No, Señor, tu enemigo se llama Satanás. A su nombre. Dios le dijo a Moisés: voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Ve a Egipto porque voy a sacar a mi pueblo y tú eres el encargado de sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés fue a Egipto. ¿Y a dónde? Está bien, lo voy a dejar salir. Después decía Faraón: no, ya no van a salir. Y nuevamente iba Moisés. Y Faraón después decía: ya no lo voy a dejar salir. Primero decía que sí y después decía que no. Dice que Dios endurecía el corazón. Hasta el día que murieron los primogénitos. Cuando vino la muerte de los primogénitos, Faraón los dejó salir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salieron. Pero allí estaba el Mar Rojo. Y allí venían, después que los dejó salir, los salió a perseguir. Salió detrás de ellos a perseguirlos. Y allí estaba el Mar Rojo. Pero el Dios que le dijo a Moisés: voy a sacar a mi pueblo de Egipto y los voy a llevar a la tierra que le prometí a sus padres. Los voy a llevar a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. A esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra que yo les prometí. Ve y sácalos. Pero allí estaba el Mar Rojo. Allí estaba el pueblo parado frente al mar. Y el pueblo no podía avanzar. Pero Dios había dicho que Él los iba a sacar de Egipto y que los iba a llevar a la tierra que les había prometido. Y allí estaba el pueblo, pero de repente el pueblo ve cómo el mar se divide, cómo Dios con su poder hace que el mar se divida. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, no importa que esté el mar, no importa qué obstáculo esté allí, no importa qué te esté impidiendo, no importa quién te haga la guerra, no importa quién se oponga, porque Dios quitará del medio a todo aquel que se oponga para que se cumpla lo que Él te prometió. Mira hacia acá un momento. Si hay alguien, un ser humano, alguna persona que está estorbando, que está en medio, que está allí impidiendo que se cumpla el propósito o la palabra que Dios dijo en usted, Dios lo quitará de en medio. Porque nadie se puede oponer, nadie puede impedir que lo que Dios dijo se cumpla. Aleluya. Lo que Dios dijo, eso se cumplirá. Y Dios dijo que te llamó para que estés arriba y no debajo, para que seas cabeza y no cola. Dios te llamó para que seas importante. ¿Cuántos lo creen? Pero algunos le creen más al diablo que a Dios. Dios te llamó para que seas importante. Dios te llamó para que seas un príncipe. Pero el diablo te dice que eres un mendigo, que eres un pobre miserable. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que Cristo te redimió, que Cristo te rescató, que no eres un miserable, que no eres un ser caído, que eres un ser que Cristo redimió, que Cristo rescató y que Él te dio la victoria. Eres un ser victorioso, aleluya. Y ya su nombre. Ni los ángeles que están en el cielo tienen el privilegio que tenemos nosotros, hermanos. Nosotros somos bienaventurados, tenemos un privilegio por encima de los ángeles. Mire que ni aún a los ángeles Dios les dio la autoridad, la potestad de predicar este evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ni Satanás, que era un arcángel, que era uno de los ángeles principales,
¿Y sabe por qué se llenó de envidia? Porque tuvo envidia de Dios y tuvo envidia de nosotros. ¿Sabe por qué nos odia? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y el diablo se confunde. Cuando lo mira a usted, a veces él cree que usted es Dios. Y por eso le tiene odio, por eso le tiene rabia, por eso lo quiere destruir. Porque el diablo en usted ve la imagen de Dios. Y a su nombre. La tormenta les impedía cruzar. Pero ¿quién fue el que los invitó a pasar? Jesús. Si hay alguien que está estorbando algo que Dios dijo que iba a hacer contigo, no te preocupes. Resiste, resiste, resiste y Dios lo quitará de en medio. Usted nunca tiene que salir huyendo. Escuche. Usted nunca tiene que mudarse porque le está huyendo a alguien. No, aquel que te está haciendo la guerra es el que tiene que mudarse. Amén. Porque lo que Dios dijo se cumple. En segundo lugar, quien anda con Jesús tiene viaje seguro a su destino. Quien anda con Jesús tiene viaje seguro a su destino. Jesús los invitó. Él dijo una palabra y también se subió con ellos al barco. Jesús dijo, pasemos al otro lado, y se subió con ellos al barco. Para que tu viaje sea seguro, tienes que asegurarte que Jesús esté viajando con usted en el mismo barco. Para que usted llegue a su destino, para que tu destino sea un destino feliz, para que usted llegue a la meta de todo lo que usted se ha proyectado, asegúrese de que Jesús vaya con usted en el mismo viaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios, un día que se llenó de ira, un día que Dios se molestó con el pueblo, porque Dios, haciéndole tantos favores al pueblo, Dios castigó, el pueblo de Dios vio cómo la casa de Faraón, hasta la recámara donde dormía, se llenó de ranas. Él vio todo lo que Dios hizo en Egipto. El pueblo vio cómo Dios mató a todos los primogénitos. El pueblo vio cómo ese mar se dividió por un milagro. El pueblo que había visto cuando llegaron a las aguas amargas de Mara, cómo Moisés endulzó las aguas con el poder de Dios. El pueblo que pidió agua porque no había agua y entonces Moisés golpeó la roca. El pueblo que había visto tantas las maravillas de Dios. Pero ahora el pueblo estaba quejándose y quejándose, así como hacemos nosotros, hermanos. Y Dios un día dijo, no voy a ir con este pueblo. No voy a ir, voy a mandar un ángel. Y Moisés le dijo, no, Señor, si tú no vas, yo tampoco voy. Porque si tú no vas, este pueblo será destruido. La única garantía que yo tengo que este pueblo llegue a su destino, que no sea destruido, es que tú vayas con nosotros. Si tú no vas, yo no voy. Así que usted tiene que hacer como Moisés y yo tengo que hacer como Moisés. Asegurarnos de que en el viaje, por donde quiere que vayamos, Dios vaya con nosotros, hermano. A su nombre. Y sí que nos quejamos, hermano. Dios no nos llamó a quejarnos. Dios nos llamó a creerle. Dios nos llamó a predicar. Dios nos llamó a que salvemos a las almas, a que anunciemos el evangelio. Pero aquel pueblo se quejaba, se lamentaba de todo. Y veían las maravillas, y veían la gloria de Dios, y veían el poder de Dios, pero seguían en lo mismo. Asegúrese que en el viaje Dios vaya con usted. La pregunta es, ¿Dios sí está viajando con usted? La garantía de que usted tenga un andar victorioso durante su travesía en este mundo es que Dios viaje con usted. Esa es la garantía. Los discípulos aprendieron una gran lección ese día, que a pesar de cualquier tormenta que enfrentaran, que a pesar de que cualquier cosa negativa que viniera,
Si Jesús estaba con ellos, no había que tener miedo. Si Jesús está con usted, no tiene que tener miedo a nada que venga a tu vida. Si Jesús está con usted, no tiene que temer a nada de lo que esté pasando. Solo tenga fe. Solo resiste. El apóstol dijo, al cual resistid firmes en la fe. Porque no solamente es a usted, a todos los hermanos en todo el mundo le están pasando los mismos acontecimientos. Pero después que haya sufrido por un poco de tiempo, el Dios de paz, Él mismo te va a establecer, Él mismo te va a afirmar y Él mismo te va a fortalecer. Significa que el Dios de paz te dará la victoria. Después de la tormenta viene la victoria. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la paz. Aplauda su gloria. Pero la pregunta una vez más es, ¿Jesús sí está viajando con usted? ¿Jesús sí viaja con usted? Y tercer punto, ¿cómo saber si Jesús viaja con usted en el mismo barco? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si Jesús está viajando conmigo en el mismo barco? ¿Cómo puede usted estar seguro? La Escritura dice, Amós capítulo 3, verso 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos personas juntas si no estuvieren de acuerdo? Allí habla del acuerdo. Cuando usted vaya a tomar decisiones en su hogar, consulte con su esposa o con su esposo. Amén. Amén. Cuando vaya a tomar decisiones importantes en su hogar, también consulte con sus hijos. Si ellos se han ganado ese derecho, porque a veces los hijos no nos ganamos ese derecho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo nos ganamos ese derecho? Honrando a nuestros padres, respetando a nuestros padres. Amén. Allá en mi casa no toman una decisión importante si no me hacen una llamada. Porque me gané ese derecho, honrándoles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En estos días me llamó y me dijo, voy a tener que ir allá a hablar contigo porque hay un asuntico que no hemos resuelto y creo que me va a tocar ir allá a hablarlo contigo. Y ya su nombre. ¿Cómo saber si Jesús viaja con usted? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No actúe solo. Cada vez que vaya a hacer algo importante, vaya primero al trono de la gracia. Vaya primero a la presencia del Rey. Vaya primero a la presencia del Señor. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aleluya. Jesús viaja con usted si usted está de acuerdo con lo que Él dice en su palabra y lo obedece. La certeza de que Jesús viaja con usted en el mismo barco es que usted está de acuerdo con Él y lo obedece. Denle un aplauso al Señor. Jesús viaja con usted si usted acepta la invitación que Él le hace. ¿Cuántos han aceptado la invitación? Pero algunos aceptaron la invitación, pero después están en desacuerdo. Muchos cristianos están en desacuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Porque Dios le dijo a Adán, de los árboles que están en el huerto podrás comer, pero de este que está aquí en medio, este es el árbol del bien y del mal. De este árbol no comerás.
Pero vino la serpiente, vino Satanás, así como cuando Dios te dice algo, pero de pronto viene alguien y empieza a minar y empieza a ir en el oído a decirte cosas y a dañarte el oído. Y cuando vienes a ver, tienes el corazón endurecido y entonces ya no crees lo que dice la palabra, sino crees lo que te dijo aquella persona que lo mandó el diablo. El diablo tiene su gente. Y el diablo también tiene su gente en la congregación, hermano. ¿Sí lo sabía? Dígale que está a tu lado. ¿Tú de qué lado estás? Dígale, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Así que no se engañe. Hubo un hermano aquí en este lugar hace rato. Se molestó conmigo. Apareció una persona, nadie lo conocíamos, y él como que se enamoró de esa persona. Y un día alguien me dijo, mire, pastor, fulano de tal está dejando que esta persona ore por él. Yo le dije, hermano, ¿usted por qué permitió eso? Ah, no, porque es que yo oré por ella también. Entonces ella me dijo que si yo oré por ella tenía que orar por mí. Yo le dije, hiciste mal, porque tú no conoces a esa persona. La persona está recién llegada de la iglesia, dice que es cristiana. Eso fue suficiente, se molestó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nadie viene a Jesús porque Él quiso. Los que vienen a Jesús es porque Él los llamó. Nadie viene a Jesús por su propia voluntad. Los que vienen a Jesús es porque Él los llamó, porque Él los escogió. Usted tiene un privilegio. Dígale que está a tu lado, tú eres privilegiado. Dígale, eres uno de los escogidos. Aleluya. Dice que no lo elegimos nosotros a Él. Nosotros no lo elegimos. Nosotros no escogimos ser cristianos. Él nos eligió a nosotros por su misericordia, por su gracia. Él te escogió a ti. Eso es un privilegio. Aplaude su gloria. Él te escogió a ti. Qué privilegio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Jesús te invitó a pasar al otro lado. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé qué estás enfrentando. Pero Jesús te invitó a pasar al otro lado. Es fácil quedarse donde estás o donde estabas. Era fácil, pero allí donde estabas no ibas a tener la bendición, no ibas a tener el privilegio que tienes ahora. Pero pasar al otro lado significa que vas a enfrentar tormenta. Quedarte quieto y no pasar al otro lado significa que no vas a avanzar. Significa que no vas a prosperar. Significa que no vas a crecer. Crecer significa también dolor. Cuando el niño está pequeño y empieza a crecer, los huesos empiezan a estirarse, sufre dolor. Y a veces no, que me duele aquí, me duele acá. Es porque los huesos se están estirando. Cuando tú empiezas a prosperar, a crecer, también significa que vas a enfrentar dificultades. Conseguir algo en la vida no es fácil. Conseguir algo en la vida significa esfuerzo, pero con Cristo tenemos la victoria. Aleluya. Con Cristo tenemos la victoria. Yo no he encontrado en ninguna parte de la Escritura que diga que habrá algo fácil para los hombres conseguirlo aquí en la tierra. Lo que sí he encontrado que dice es que nada es imposible para Dios. Y lo que sí he encontrado que para el que cree todo es posible. Aleluya.
pero no he encontrado que diga que será fácil. He encontrado que dice, esfuérzate y sé valiente. Eso sí lo he encontrado, que todo lo que quiero lograr es con esfuerzo, con valentía, porque los cobardes no consiguen nada, los que se rinden no consiguen nada, pero los que perseveran, los que resisten al diablo, esos consiguen la victoria y pueden lograr cualquier cosa que se propongan, porque Dios los respalda. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aplauda su gloria. Cuando alguien te hace una invitación y te dice, bueno, que no tengo plata, no se preocupe, que yo pago. Usted no tiene que preocuparse. Y ese que te hizo la invitación ya pagó todo. Tu pasaje está pago. Ya él pagó el precio. El que te invitó a ti pagó todo. Ya él pagó el precio. Así que usted no tiene que preocuparse por nada. Simplemente aceptar la invitación y empezar a caminar con él. Y viene la lucha, la dificultad, usted tiene que resistirla. Y aquel que lo invitó a usted se hará cargo en el momento preciso de darte la victoria, de quitar el obstáculo, de quitar aquello que estorba, aquello que te impide avanzar, aquella tormenta que se atraviesa cuando vas atravesando el mar hacia el otro lado. El que te invitó se hará cargo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese no es tu problema, ese es el problema de aquel que te invitó. Y aquel que te invitó ya lo resolvió. Tu victoria, hermano, y mi victoria ya está segura allá en el cielo. Tu victoria está segura. Tienes que creerlo para que se haga realidad aquí en la tierra. Aleluya. Si usted lo cree, se hará realidad aquí en la tierra. Pero tu victoria está en los cielos segura. Y ya su nombre. Ya la tierra era del pueblo de Israel. Dios se la prometió. ¿Era del pueblo o no era del pueblo la tierra prometida? Dios le dijo, yo te la daré, esa es tuya. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que pelear. Tenían que pelear. Ya la victoria es tuya. Ya esa promesa es tuya. Ya eso es tuyo. Ya el triunfo es tuyo. Pero tienes que pelear. ¿Qué es pelear? Resistir, esforzarte, avanzar, seguir adelante por encima de cualquier cosa que otro diga. Pero a veces porque otro dijo, usted se queda quieto. No importa lo que otro dijo, usted siga adelante, siga avanzando. A su nombre. Él no puede ser destruido. Y si Él no puede ser destruido, aquellos que andan con Él tampoco pueden ser destruidos. ¿Cuántos andan con Él? Ya intentaron destruirlo desde que nació. Intentaron destruirlo, aleluya. Herodes intentó matarlo desde que era un niño, pero no pudo. Y ¿sabes? Ni la tumba lo pudo detener. Los discípulos habían aceptado el oficio, escuche, ellos habían aceptado el oficio del maestro, pero tenían un concepto equivocado de lo que el oficio representaba. Ellos habían aceptado el oficio, pero tenían un concepto equivocado de lo que el oficio representaba. Y a su nombre. Pero cuando vieron la tormenta, tuvieron miedo. Pero cuando vieron lo que Jesús hizo con la tormenta, el miedo desapareció. Y entonces sintieron temor hacia Jesús. ¿Sabe por qué desapareció el miedo? Significa que el temor a Jesús era más grande que el miedo que tenían por la tormenta. El temor a Jesús era más grande que el miedo que sentían por la tormenta. La certeza de que Él viaja con usted es que usted esté de acuerdo con su palabra. Es que usted esté de acuerdo con Él. Esa es la certeza de que Él viaja con usted. Lo que Dios ha dicho está por encima de cualquier cosa negativa, de cualquier suceso que te esté pasando o te vaya a pasar mañana. Lo que Dios ha dicho en su palabra no lo puede cambiar nadie.
Lo que Dios ha dicho en su palabra, nadie puede oponerse. Nadie lo puede impedir. Porque lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. El cielo pasará. La tierra un día no existirá. Habrá cielo nuevo. Esta tierra que existe un día será consumida. Pero lo que Dios ha dicho, eso permanece. La tierra será cambiada, el cielo, pero la palabra no será cambiada. La palabra permanece. ¿Cuántos lo creen? Quien viaja con Jesús tiene viaje seguro a su destino. ¿Cuántos viajan con Jesús? Tú tienes un viaje seguro. Así como cuando usted a alguien lo invita y le dice, yo te llevo en mi vehículo. Usted no se va a preocupar de nada, ni de peaje, ni de gasolina, porque alguien te invitó y te dijo que te iba a llevar de gratis. Así también es la invitación que nos hizo Jesús. Usted va a llegar seguro al otro lado, porque cuando alguien te invita es porque tiene los medios. Cuando alguien te invita es que sabe que tiene la capacidad para cumplir lo que te prometió. Y si los hombres, siendo malos, a veces cumplimos, ¿verdad? Si los hombres a veces cumplimos y hacemos las cosas, cuánto más Dios, que dice la palabra que Dios nunca falla. A veces los hombres fallamos, a veces los hombres no cumplimos, pero Dios siempre cumplirá. Dios nunca fallará. Cierre sus ojos. Usted no puede ser destruido. Usted no puede ser destruido. Porque usted viaja con uno que es indestructible. Usted viaja con uno que intentaron destruir y no pudieron. Lo que Dios ha dicho en su palabra está vigente. Pero ¿qué tienes que hacer para que eso que Dios dijo siga vigente? Resistir firme en la fe. Resiste firme en la fe. Resiste firme en la fe. Resiste firme en la fe. Cualquiera hubiera dicho, Job se acabó. El final quedó en la miseria. Job quedó en la ruina. Todo lo perdió. Hasta la salud. Pero Job nunca dejó de creer. Él nunca dejó de creer. Él nunca dejó de confiar. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea del polvo de la tierra, me levantará. Y su mujer le dijo, mira, todo lo que Dios te ha hecho, aún sigues tú creyendo en Dios. Pero él no desmayó. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Colóquese de pie. La iglesia empezó pequeña, pero hoy en día la iglesia es un número muy grande. Pero la mayoría de los cristianos han sido engañados y aún siguen siendo engañados. Por eso encontramos cientos y cientos de cristianos que se han ido al mundo.
Y encontramos cientos de cristianos rebeldes, desobedientes, haciendo su propia voluntad, siguiendo a su propio Dios. Porque el enemigo engaña a los cristianos para que no crean lo que Dios dijo, para que no crean la palabra, para que no permanezcan. Porque la única forma en que el enemigo puede acabar contigo es que tú no permanezcas, es que tú no lo resistas. Pero mientras tú lo resistes firme en la fe, Santiago también dijo: resistid al diablo, resistid al diablo y él huirá. No dice que tú huirás, es él el que huirá. Pero a veces usted se rinde y Dios te dice hoy: no te rindas, no te rindas, que la victoria es de los que perseveran, la victoria es de los que permanecen, la victoria es de los valientes, la victoria es de los que no retroceden, la victoria es de los que están allí. Siempre Satanás va a tratar de engañarte para que te olvides de lo que Dios dijo. Y los discípulos habían recibido una invitación. Por eso el tema en esta mañana es: no te dejes engañar, porque lo que Dios dijo está por encima de lo que otro diga. No te dejes engañar, porque lo que Dios dijo está por encima de lo que otro diga. No importa que alguien diga que no va a firmar el contrato. No importa que alguien diga que va a hacer que te echen del trabajo. No importa que alguien diga que te va a mandar a matar. No importa que alguien diga que te va a echar brujería. No importa que alguien diga que te va a ir mal. No importa que alguien diga que estás acabado. No. Lo que importa es lo que dijo tu Señor. Eso es lo que importa. Lo que dijo tu Señor. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Porque vuestro adversario anda como león rugiente. Anda como león buscando para engañarte. Pero usted resístalo. Resístalo. Él es mentiroso. Él es mentiroso. Levanta tus manos. Adórale. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dios te dice en esta mañana: no importa lo que hayas pensado, esos pensamientos, deséchalos. Esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de escasez, de ruina, de fracaso, sácalos de tu mente. Porque yo no he dicho que eres un fracasado. Yo no he dicho que eres un derrotado. Yo no he dicho que eres un ruin. Yo no he dicho que estás destruido. He dicho que aunque usted es derribado, no está destruido. Puedes estar derribado, puedes estar en el suelo, pero no estás destruido.
angustiado, pero no vencido, Dios va al frente, perseguido, abriendo caminos, pero no derrotado, quebrando cadenas, derribado, sanando espíritus, pero no destruido. manda Un sus cristiano ángeles de fe jamás será derrotado. Él abre Un puertas, cristiano que abre cree puertas. jamás será vencido. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Bate tus manos un momento. Bate tus manos ahí en alto. Escucha esta palabra. Es para ti. Esta palabra es para ti. ¿Has pensado que estás solo? ¿Has pensado que eres un fracasado? ¿Has pensado que no hay solución? ¿Has pensado que mejor era que estuvieras muerto? Y has pensado que eres un cobarde porque no has tenido valor de quitarte la vida. Pero Dios te dice que no eres cobarde, que los que se quitan la vida son los cobardes, que tú eres valiente por no quitarte la vida. Que es lo contrario, eres valiente por no quitarte la vida. Que los que se quitan la vida sí son cobardes. El diablo te ha dicho, eres un cobarde porque no has tenido el valor de quitarte la vida. Cobarde te ha dicho el diablo, pero Dios te dice, eres un valiente. Vienen días, vienen tiempos, viene una época difícil para la humanidad. Vienen tiempos duros para la humanidad. Vienen días en que muchos desearán no haber nacido. Pero hay un pueblo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia de Dios, que siempre pasará al otro lado. Siempre pasará al otro lado. Vienen tiempos muy peligrosos. Pero aquellos que resistan, viene una gran tormenta para este mundo. Viene una gran tormenta para este mundo. Y eso hará que muchos que estaban jugando a ser cristianos se aferren a la fe. Porque solo con fe pasarás al otro lado. Solo con fe pasarás al otro lado. Solo con fe atravesarás la tormenta y podrás decir gracias, Señor. Abriendo caminos, quebrando